a ellos les acaba. Por eso tienen que darse mucha prisa, porque saben que esto es una marea que no se detiene. Esto es un tsunami que va a pasar por encima de ellos, sí o sí. Porque la realidad es como una bicicleta. O vas para adelante, si te paras, se ha caído, y la suya se ha parado. Se ha parado porque se ha basado en las creencias. Mientras hemos creído en ellos, ellos nos han manipulado. Ahora que ya nos hemos creído la libre, ya se les ha acabado el chollo. Porque a partir de una persona descubre el 11, o en este caso de la vacuna, ya no vuelve a creer en el sistema. El día que la gente sepa el 11, ese que salga en todo el planeta, ese día se acaban las guerras. No me lo invento. Es que todas las guerras se han creado así. Haciendo que tú le atacaras a este otro y yo me pensaba que había sido creando pues eso, lo del pedo de los niños, metiendo un pedo y digo que ha sido este. Así han sido todas las guerras. Yo ahora estoy convencido de que la guerra civil española se creó como están creando ahora. Lo que pasa es que ya no entramos en el trapo. Eran los periódicos, antes de la televisión estaban los periódicos, y esos periódicos estaban muy mediatizados, estaban controlados, de manera que si tú compras ese periódico, como pasa ahora, y que compra el país, y ve la realidad del país, y dice todo el mundo, como no lo conoce, no hay comunicación. Ahora, claro, cuando llegas a internet, pues, y descubre el jaque mate o todas estas cosas, esa gente no vuelve a comprar el periódico, porque se da cuenta que le están manipulando, porque lo están enfrentando. Han enfrentado países, culturas, por lengua. Uno de los ejemplos más bonitos que veo por aquí es, claro, cuando uno viaja, uno tiene la sensación aquí, desde Madrid, que en Barcelona pues están preocupadísimos por el tema de la lengua y no sé cuánto, los carteles tienes aquí, es que no existe todo eso, es algo absolutamente artificial, como el tema de la violencia de género. ¿Mueren mujeres? Sí. ¿Pero es que en España los hombres y las mujeres nos estamos tirando las tapas a la cabeza? No. Pero la percepción para una persona que viene extranjero, si cree que la realidad es esa, pues la televisión es que sí. Por eso yo digo que de todas las guerras que han creado estos malnacidos, la peor guerra ha sido la de sexos. Porque esta es la base. Mandarnos un lado al otro, y hoy va a ser uno de los primeros días que voy a decirlo claramente. El feminismo, si no ha sido creado, porque yo creo que no son capaces de crear, pero sí ha sido manipulado, igual que fue el rock and roll. Ellos le dieron dinero a la señora Gloria Steinem, que hacía una revista que se llama Mrs. Magazine, eso lo cuento aquí en el libro, estaba pagada por la CIA. Eso lo denuncia otro grupo feminista, se llama Red Stockings, que es unas feministas radicales. ¿Para qué? Pues ya lo dijo uno de los Rockefeller, Nicolás Rockefeller, básicamente para que hubiera más personas que cotizaran a la Hacienda y para que los hijos se criaran con el Estado. Entonces ahí pues he tenido que crear esa guerra de sexos que se crea a través de institutos sociales. Porque hay una cosa que se llama ingeniería social. Igual que tú puedes hacer un puente, un camino, hay otra cosa que es crear movimientos sociales. Y para eso están los sociólogos y los psicólogos de masas. La mayor parte de la gente se cree que todo esto de la sociología y de la psicología son tonterías, pero se pueden crear. Y les voy a decir una cosa, todas estas cosas de estas movidas, estos movimientos sobre los lazos, el lazo azul, el lazo rojo, todo eso son creaciones. Todo lo que ves promovido por los medios de comunicación son creaciones. Las revoluciones esta, la naranja de Ucrania, la revolución de Tailandia, que todas esas son creadas. Son elementos creados por psicólogos sociales. Porque se pueden crear revoluciones. Y ayer, hace 2 días, nos hemos enterado ya de lo que muchos sospechábamos, que Greenpeace ha estado financiado por la Fundación Rockefeller. Y esto es algo que hay que difundir, porque la gente que queremos que nos ayude a hacer este cambio son precisamente los que son buenas personas, pero tremendamente tontas, ingenuas, y están manipuladas por aquellos a los que dicen combatir. Es que están trabajando para su enemigo, que es muy duro. Pero hay que decírselo, ya no podemos autoengañarnos más. Basta de un 0,7%. Vamos a acabar con el dinero, venga. Porque es que el dinero están creándolo artificialmente y no existe, ahora están contándolos. Y va a ser lo primero contra lo que hay que luchar, hay que estar. La siguiente jugada que van a hacer aquí en España es intentar hacerlo de Grecia. El año pasado se reunieron en Grecia, en el Club Bilderberg, y mira cómo está ahora. Y básicamente lo que van a hacer es un juego psicológico. Pero al final todo es psicología. Es empezar a hablar mal de la deuda pública española para que los especuladores empiecen a jugar al casino, porque es lo que hacen, jugar, vender a un determinado precio y luego volver a recoger beneficios cuando está más abajo, volver a comprarlo para luego tener ese rango de beneficio. Es un casino. Y lo que hay que responder a todo eso es que, mira, Estados Unidos está en bancarrota, Inglaterra está en bancarrota, Alemania está en bancarrota, el Fondo Monetario Internacional no tiene duro, las empresas están en bancarrota, la gente está en bancarrota.
bancarrota, las comunidades autónomas están en bancarrota, no existe ese dinero. No existe por la sencilla razón de que están ganando más dinero del que se necesita. Y esa es una manera para controlar la economía. Estos capullos, es decir, manejan una economía muy diferente a la que se explica las facultades de economía. Manejan una economía que aparece en un documento que muchos lo conoceréis, que son los amos del mundo, que lo sacó Bill Cooper, porque es la economía real que les muestra a esta gente. Ellos manejan la economía como si fuera electricidad. Los 3 parámetros de la electricidad, y si no me acuerdo de 2 nada más, voltaje, peaje y no sé cuánto para la tercera. Que sepa electricidad, si puede me lo dice. Pero bueno, en la electricidad, una electricista maneja esos 3 conceptos, pues ellos lo manejan igual. Si sacas mucho dinero al mercado, va a producirse inflación, porque si tú te consigues un crédito, una hipoteca a 20 años, tú dices, pues yo me voy a hipotecar a 25, y yo a 30, yo a 35, entonces tú ya dices, no, yo ofrezco 30, yo 32, y yo 34, entonces empiezan a subir artificialmente los precios. O sea, basta con hacer dinero barato para que haya mucha inflación. Y se hace lo contrario, es decir, si no sacan dinero, consigue lo contrario. Como no hay liquidez, las empresas no pueden pedir créditos, no hay trabajo. ¿Vale? Ellos pueden manejarlo así, igual que si ponen más electricidad o menos a una central, lo pueden hacer. Entonces, lo han ido creando, esta crisis se ha ido creando artificialmente después de la burbuja de internet porque les salió rana y ahora han creado esa ola. Entonces, quieren hacer lo mismo con España. ¿Y qué hay que hacer para eso? Seguir consumiendo. No acumular, porque el problema de todo esto es la acumulación. La fábula de la cigarra de la hormiga era una basura. La buena era la cigarra, la que vivía, la que disfrutaba, no la que acumulaba, porque el que acumula acaba especulando. Y esto es lo que ha hecho esta gente, que tiene que ver con el templo del rey Salomón y tiene que ver con el poder, curiosamente, que guarda el secreto de quien lo creó. Porque tiene el poder de la usura. Y el señor este de Nazaret hace 2005 años, a lo que vino a cargarse es a la usura. Porque cogió el látigo y entró en la sinagoga y decía, mira, aquí no se trafica con dinero, porque el dinero es solo un símbolo, un aspecto de intercambio, no tiene valor en sí mismo. Entonces, el hacer dinero del dinero es un delito. Y el día que recuperemos esto se les ha acabado el chollo. ¿Sabéis cuál es la solución? Pues lo explica un tipo llamado Bernard Guietard, que ha sido asesor del Banco Central Europeo y ministro de Economía de Bélgica. Encontrar ese libro en internet está muy bien explicado y encuentra cosas que nos ha contado Enrique, aparte de estas monedas que sí que hay que apoyar perfectamente. Lo que dice es que el dinero tiene que tener fecha de caducidad. Sacan un dinero y al tal día, si no te lo han gastado, se acabó. De esa manera nadie puede acumular. Fijaos qué solución. Es que es sencillísima. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo del monopolio, que eso es otra de las cosas, como nos han metido en los juegos toda esta ansia especuladora. Bueno, pues ya lo sabemos. Y esto va a acabar de 2 maneras. Lo primero va a ser cuando todas las cuentas, todas las deudas vayan a cero. Esa es la solución que está ya programada desde hace años y esto ya es por fe. Yo creo que están preparados, que hay un nuevo sistema de intercambio entre los bancos, el Bank of International Settlements, que está en Suiza también, en Ginebra, que es el que se ocupa de las transacciones de unos bancos a otros. Está preparando un nuevo sistema, se llama Basel II. Y ese nuevo sistema pues, va a acabar con el dinero de deuda, le va a dar al Estado y no a los bancos la creación de dinero, porque realmente el Banco de España salga el dinero al 1% y el Banco de Santander coge y lo compra al 3% y te lo vende al 7%. Oye, ¿por qué no lo vendes directamente? ¿Por qué tengo que pasar yo por este intermediario? No tiene ningún objeto, es que no sirve para nada. O sea, que ahora si yo digo algo que es supuestamente desmedido, como vamos a abolir la banca, que alguien me explique para qué sirve. Que si están creando el dinero, si tienen lo que creamos, oye, pues vamos a crearlo nosotros. ¿Qué hace falta para construir carreteras? Oye, pues lo creamos. Cuando veamos que hay de sobra, lo fulminamos y ya está. No es tan difícil. Lo que pasa es que primero hay que informarse. El problema es que la gente no tiene información. Estamos en una cárcel que es de papel. Le podemos pegar una patada y seguir corriendo ya. Lo que pasa es que hace falta creerse. Y tenemos tan metido en nuestro código genético, porque nos han estado manipulando desde hace tanto tiempo, que no nos lo creemos. Pero nos está esperando la energía libre, nos está esperando la ciencia ficción.